Hola de nuevo. Vamos a terminar el audio anterior. Por alguna razón extraña se cortó. Supongo que por falta de espacio en el dispositivo. Vamos a terminar. Estábamos acabando. Mencionaba por qué es importante el contraste que esto va a tener con el mundo de Maquiavelo. Mencionaba que en el mundo medieval era un mundo basado en un principio de desigualdad y que esto estaba relacionado con lo que por ese entonces era una metáfora del cuerpo. Se pensaba que el orden social era como un cuerpo vivo, como un órgano vivo, en el cual cada parte es diferente de otra y cada parte, a partir de diferencias insolubles, diferencias que no se pueden superar, por lo tanto lleva a cabo un rol, una función dentro del orden social también distinto. Ese es un principio naturalizado de la desigualdad. Es importante tomar en cuenta esto porque con el Renacimiento y con el pensamiento moderno vamos a transitar de ese principio de desigualdad que se solía llamar un principio de estatus, en función del estatus que cada miembro guarde en un orden social fijo, las funciones y los roles que cumpla son distintos. Eso es el principio del estatus. Es un principio que excluye la movilidad. El estatus está vinculado con la estática. Es un principio, insisto, de orden natural y estático. Pero en la modernidad y en sus inicios con el Renacimiento vamos a transitar hacia un principio distinto, que es el del principio del contrato. Lo saco esto a colación porque más adelante, cuando veamos a Hobbes, a Locke y a Maquiavelo, la idea del contrato ya se habrá asentado, ya se pensará que todo orden social compuesto por personas, por individuos, tiene como base la decisión libre, reflexiva de los individuos de pactar, de convenir, de contratar o de contratarse y así ser parte de un orden social, en este caso moderno porque, insisto, partirá del individuo. El orden social premoderno partía de las comunidades que se consideraban naturales y que preexistían a las personas. Las personas no tenían el derecho a ser consultadas porque se pensaba que su origen era formar parte de un cuerpo que les preexistía. Solamente cuando a partir del Renacimiento y la modernidad empezamos a pensar al revés, de modo inverso, que primero es el individuo y después la comunidad, esa idea dará origen al contractualismo, que más adelante revisaremos con calma. Bien, para cerrar, finalizar, ¿acaso una recapitulación mínima? Ni siquiera recapitulación, más bien el subrayado de algunas cosas que me interesa que no pierdan de vista, como ese momento premoderno, pre-renacentista, pre-Maquiavelo. A partir del siglo XIII viene la caída feudal y el ascenso de la monarquía. Habíamos dicho que los feudos habían empezado a agarrar fuerza en el siglo VIII, IX, X, XI. Bueno, a partir del siglo XIII viene un proceso de declive feudal y lo que me interesa es que guarden en su memoria que después del feudalismo la monarquía será el principio de organización política y social que cobre fuerza. Es importante no perder de vista esto porque la monarquía implicará un principio de concentración de poder que será el antecedente de lo que serán las formas estatales modernas. Recuerden ustedes que el feudalismo había significado la disgregación del imperio, la división, la fragmentación de lo que era un imperio. En esas islas autónomas llamadas feudos dominan los señoríos, pero cuando esas islas
feudales entren en crisis, el principio de organización política, que será el que Maquiavelo reclamará, será la concentración del poder en un Estado. ¿Por qué vendrá esto? Porque otro momento importante, otro antecedente importante, es que son esos años, esos siglos de mucho conflicto bélico. Por ejemplo, en 1337, siglo XIV, da inicio a la llamada Guerra de 100 años entre Francia e Inglaterra. La guerra, literalmente de 100 años, duró muchísimo esta guerra que opone a Francia e Inglaterra. Está oponiendo a estados que solamente concentrada su fuerza política, económica y bélica son capaces de competir en la guerra con otros estados. Es decir, estados que estén disueltos, que estén fragmentados, que todavía su proceso de conformación nacional sea muy incipiente, serán víctimas, serán presa fácil de estados más fuertes. Carlos VIII de Francia, el rey Carlos VIII de Francia, invade Italia en 1494. A finales del siglo XV, Italia, cuyo proceso de formación estatal aún es muy, muy incipiente, tanto que el proceso de formación italiana como Estado va a culminar hasta fines del siglo XIX. En ese momento larvario, como un estado todavía muy dividido, muy desagregado, sufre la invasión de estados que ya han consolidado su proceso de formación nacional, como es el caso francés, como es el caso inglés, como es el caso, por ejemplo, español. Por eso Maquiavelo, leeremos en El Príncipe. Vean ustedes cómo el contexto lo condiciona, no es que se esté inventando cosas, sino que leeremos, por ser un hombre de ese momento y ese contexto, su preocupación porque el papado y la iglesia no subordinen, no sometan al Estado. Y número 2, leeremos su preocupación de que ese Estado debe construirse, debe solidificarse, porque las invasiones están a la orden del día. Así que esos procesos históricos son muy importantes no perderlos de vista para observar cómo los textos de Maquiavelo están en relación a un contexto histórico muy apasionante, que es básicamente el contexto histórico del advenimiento, de los cambios que vendrán con el Renacimiento, y con la puerta o puente que significará el Renacimiento hacia un periodo histórico que llamaremos la modernidad. Sobre el Renacimiento en concreto será nuestro siguiente audio. Hasta aquí con este. Muchas gracias.